Ya sé. Saludos a todos y todas. Hoy vamos a estudiar las escuelas literarias. Vamos a hacer este tipo de estudio preliminar antes de poder ingresar al estudio de la literatura latinoamericana romántica y realista. ¿Por qué hacemos esto? Nuevamente les digo, porque tenemos que saber cómo la literatura va cambiando desde sus inicios. Entonces vamos a iniciar diciendo y preguntándonos qué es la literatura. Y vamos a dar la siguiente respuesta. La literatura es una de las bellas artes y una de las expresiones más antiguas que tenemos en el arte. La literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. Entonces, literatura es sinónimo de el uso del lenguaje, la palabra escrita y oral. Es el embellecimiento de la palabra. Esa es la literatura. Pero también tenemos que decir que la literatura no siempre ha sido como la conocemos ahora. La literatura, al igual que la historia del hombre, ha ido cambiando de acuerdo a las épocas que se han ido sucediendo. Entonces, para poder diferenciar estos cambios que existen entre la literatura, se ha creado una categoría llamada escuelas literarias. ¿Y qué son las escuelas literarias? Son formas en que la literatura se divide de acuerdo con las características presentadas en cada una de ellas. También podemos decir que esta división que existe de la literatura depende, entre otras cosas, principalmente de los momentos históricos. Eso quiere decir que la literatura va a ir cambiando de acuerdo a cómo va cambiando la historia en el mundo. Las escuelas literarias que ahora vamos a estudiar son escuelas literarias universales. Entonces, es una división universal europea que se hace de la literatura. Nuevamente les digo, hacemos esto de forma preliminar antes de poder entrar al estudio del romanticismo y el realismo en Latinoamérica y en Bolivia. Las escuelas literarias tienen una división muy amplia, pero de ellas vamos a estudiar las más importantes. Estas son el clasicismo, el medioevo, el renacimiento, el barroco, el neoclasicismo, el realismo, el naturalismo, el modernismo y el vanguardismo. También cabe decirles que si bien la literatura se ha dividido en estas escuelas literarias, las otras ramas del arte, como ser la música, la pintura, la arquitectura, también de alguna manera han seguido esta división justamente por los momentos históricos que estaban pasando las sociedades. Entonces, empezaremos con la primera escuela literaria o literatura clásica. Esta literatura inicia en el siglo V antes de Cristo y termina 5 siglos después de la muerte de Cristo. ¿Ya? Entonces, su extensión más o menos ha sido de unos 100 años, el clasicismo. El clasicismo son todas las obras literarias producidas en la antigüedad griega y romana. Estas obras literarias buscaban una adecuación ideal entre la forma y el fondo. Cuando hablamos de forma, hablamos de la forma, la perfección en el uso de la palabra escrita y oral, y cuando hablamos del fondo, hablamos de la construcción de personajes, ideas. Entonces, los clásicos romanos y griegos trataban de hacer lo mejor posible en el uso de la palabra y también presentar las ideas que ellos tenían de forma perfecta. Eso es la literatura clásica. Vamos a citar algunas de las obras más importantes del clasicismo y entre ellas encontramos un autor de los clásicos que todo mundo casi conoce,
sería este señor Homero, y él ha escrito, o bueno, se le atribuyen dos obras muy importantes que serían la Ilíada y la Odisea. También entre estos autores tenemos a Sófocles. Él no escribía poemas, no escribía eh, cuentos, él lo que escribía eran teatros, dramas. Y una de esas obras más importantes que tiene es el famoso Edipo Rey. Otra de las obras importantes que podemos destacar en esta época es la obra de Virgilio llamada la Eneida. Entre estos mismos autores clásicos destacamos a Esquilo, Eurípides, Aristófanes, Terencio, Plauto y Cicerón. Este último, Cicerón, se ha dedicado a hacer un poquito más de literatura política y, bueno, también lo podemos considerar dentro de la literatura clásica. Luego de esta época clásica, dentro de la misma historia humana, tenemos la época llamada medioevo. Entonces también tenemos una literatura del medioevo. Se extiende desde el 500 después de Cristo hasta 1453, con la caída de Constantinopla, Bizancio, hoy Estambul. Esta literatura se caracteriza por la enorme influencia de la Iglesia, las ideas cristianas, que influyeron lógicamente en la producción artística y en la literatura en particular. Aquí vamos a ver cómo es que la Iglesia y Dios determinan el actuar de las personas. Es una época en la que vamos a hablar de caballeros, vamos a hablar de jinetes y todas esas novelas de caballería que se dicen, eh, en la que existían caballeros que iban a rescatar princesas por orden de Dios, cuidar a los reyes por orden de Dios. Entonces, la literatura medieval está más centrada en la influencia de Dios en el actuar humano. Entonces, citemos algunas obras de esta época y ahí vamos a encontrar el Cantar del Mío Cid, el Cantar de Roldán, que son obras, como ustedes pueden ver en las imágenes, de caballeros que van a luchar por sus reyes, por librarlos, por cumplir sus deseos de los reyes, siempre teniendo en cuenta que los reyes eran elegidos por Dios mismo. Y la misma iglesia estaba metida en las acciones que se delegaban a este tipo de caballeros. Entonces, así tenemos obras importantes como el Cantar del Mío Cid, de un autor anónimo, el Cantar de Roldán, de la misma forma. También tenemos el Cantar de los Nibelungos. Otra de las obras importantes es un cancionero de Francisco de Petrarca, que es poesía. También tenemos un libro de Giovanni Boccaccio que se llama Decamerón, que es la colección de 100 cuentos, entre ellos profanos, que hablan de las veleidades humanas. También tenemos uno de los autores clásicos en la época medieval, llamado Dante Alighieri, que va a escribir la Divina Comedia y que va a ser el que nos va a describir cómo es que es el infierno, la entrada al infierno y cómo al hombre se le va castigando en estos círculos del infierno. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, en esta obra hay mucha influencia de Dios y de cómo es que al hombre se le trata si se porta mal. Bueno, los escritores cansados ya del medioevo, de hablar mucho de Dios, cambian su forma de escribir y nace una nueva corriente, una escuela literaria llamada Renacimiento. Esta se extiende durante el siglo XVI y nace en Italia.
Este tipo de literatura se caracteriza por separar lo sobrenatural, eso quiere decir Dios y todo lo que tenga que ver con él, de lo natural. En el Renacimiento, la literatura ya no se va a basar tanto en lo que decía Dios, más al contrario, se va a centrar en el hombre y este hombre imbuido dentro de la cultura y el saber. Va a ser una etapa muy prolífica en donde, a pesar de que se centra la literatura en el hombre, también se va a buscar la belleza de las cosas, de los paisajes y de los seres humanos. En esta escuela literaria vamos a encontrar obras como El Lazarillo de Tormes, de autor anónimo. Vamos a encontrar a Juan Buscán con muchas de sus obras, poesías. También vamos a encontrar obras de Garcilaso de la Vega. Vamos a encontrar obras de Alonso de Ercilla, como la Araucana, que es una obra que está basada en la conquista del sur de Bolivia y el norte de Chile. Vamos a encontrar todavía obras de monjes, como ser Fray Luis de León, que va a hacer sus cantares a Dios respecto al hombre. Y aquí vamos a encontrar dos obras muy importantes, tanto para la literatura de habla hispana, español, y también para el habla inglesa. Y aquí encontramos dos obras cumbres. Una de las primeras en el ámbito español, en nuestro idioma, castellano-español, es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que es uno de los precursores del uso del lenguaje español como ahora lo conocemos. Entonces, el Quijote de la Mancha, escrito en el Renacimiento, tiene mucha importancia para el lenguaje, la gramática que hoy nosotros conocemos, puesto que antes del Quijote, de este libro, eh, la forma de manejar el español era muy diverso. Entonces, esta obra de alguna manera ha influenciado en el manejo correcto del lenguaje y se ha empezado a homogeneizar. Eh, Eso es en el habla hispana. En el habla inglesa tenemos este autor muy importante que es William Shakespeare, que ha sido un prolífico dramaturgo, que al igual que Cervantes nos ha ayudado a sistematizar, en este caso, la lengua de habla inglesa. Son dos autores muy importantes en la historia de la literatura y estos han vivido durante la época del Renacimiento. Otro de los autores importantes en el Renacimiento es Ludovico de Ariosto con su obra Orlando Furioso. Otro de los grandes pensadores e íconos dentro de la historia de la literatura y la misma literatura humana es Erasmo de Rotterdam con su obra Elogio de la Locura. También tenemos en esta misma época otro gran pensador político, en este caso, que es Nicolás Maquiavelo, que ha escrito una obra muy importante para las ciencias sociales, que sería El Príncipe. Y hasta ahí citamos los autores más importantes del Renacimiento. Esta época del Renacimiento ha sido una época de mucha luz, mucho estudio y como hemos podido ver se han escrito obras prolíficas, pero a su vez esta no se ha quedado por mucho tiempo y sucedáneamente ha nacido otro movimiento, otra escuela literaria llamada el Barroco. Este barroco nace como reacción al Renacimiento. Eso quiere decir que los autores ya se habían aburrido de estas ideas centradas en el hombre, en el estudio de la belleza, como hemos visto, y esos autores niegan el Renacimiento y se crea un nuevo movimiento llamado barroco. Pero a diferencia del Renacimiento, que tenía un espíritu más positivo de estudio del hombre, en el barroco llegamos a una etapa muy pesimista.
La actitud de los autores es pesimista, hay una visión negativa del mundo y esto va a hacer que la literatura, al momento de escribirse, se salga de los cánones clásicos y los autores empiecen a escribir y a recargar eh, la palabra escrita con todo tipo de figuras y tropos. Eso quiere decir que en vez de decir tienes los dientes blancos, se inventaban toda una parafernalia de palabras, muchas palabras para llegar al mismo eh, resultado, que es decir, que los dientes son blancos. Entonces el barroco se caracteriza por eso, por recargar la palabra. También el barroco reacciona contra las normas estéticas clásicas y se busca provocar como fuera posible por medio de cualquier tipo de herramientas. Como les digo nuevamente, el barroco ya no busca la palabra perfecta, sino que trata de romper esos esquemas clásicos que tenían los griegos, que se habían heredado hasta el Renacimiento, y lo que se busca es escribir más, redundar sobre una cosa, redundar con palabras para decir una sola cosa. En esta época vamos a conocer a dos autores muy importantes, que serían Luis de Góngora, con su libro Soledades, y otro tipo de poesías que ha escrito, ha sido un autor muy prolífico. Y también tenemos a su enemigo de poesía, que sería Francisco de Quevedo, con su obra El Buscón. Entre otros autores también tenemos a Lope de la Vega, con su obra La Dorotea. También tenemos a Luis de Camoens con su obra las Luciadas, perdón. Baltasar de Gracián con su obra El Criticón. Tenemos obras importantes como la de John Milton llamada El Paraíso Perdido. Christopher Marlowe con su obra La Trágica Historia del Doctor Fausto. Y eso sería el barroco. Ahora nos toca ver otra división de la literatura llamada neoclasicismo. Esta se ha extendido entre 1737 y 1835. Esta nace igual en reacción al barroco. Los autores se aburren del barroco, de este pesimismo, de este recargar en las palabras, y se crea otra nueva escuela literaria llamada el neoclasicismo. En este movimiento, los autores tratan de volver a los cánones griegos, a los cánones clásicos, donde el fondo y la forma tenían una importancia grande y eran muy importantes para escribir. Entonces, en esta época vamos a conocer autores como Molière con su obra Don Juan Tartufo, Jean Racine con su obra Andrómaca Fedra, Leandro Fernández de Moratín con su obra El sí de las niñas, Jacques Rousseau con su obra Emilio o de la educación, que es una novela educativa o que habla de la educación. También tenemos a Félix Samaniego con sus fábulas, las famosas fábulas de Samaniego. Rafael Landívar con su obra Justicatio Mexicana o Mexicana. Esas son las obras dentro del neoclasicismo. Seguida a esta vamos a conocer, estudiar, reflexionar uno de los movimientos, escuelas literarias más importantes, llamado romanticismo. De esta escuela literaria es que nosotros ahora conocemos la palabra romántico y designamos a muchas piezas, formas de comportarnos como románticos. Pero en realidad, ¿qué era el romanticismo dentro de la literatura? Bueno, el romanticismo nuevamente es una reacción, nace como una reacción violenta y oposición al neoclasicismo. En este tipo de literatura predominan los sentimientos sobre la razón. A su vez, los valores religiosos, éticos, de carácter nacional y la mitología son muy importantes
están comprometidas dentro de la literatura romántica. A su vez, la literatura vuelve a ser pesimista y está cargado en algunos momentos de neuros augurios, donde el concepto del destino tiene un papel fundamental. Es decir, que en esta época se va a mezclar tanto el sentimiento con la religión y con lo profano. Entonces vamos a poder ver que cuando una persona se siente triste, todo el mundo a su alrededor se pone negro, las, eh, eh, las nubes se ponen negras, empieza a llover, perdón, y si alguien está feliz sale el sol, las flores llegan a su cenit, florecen. Entonces es el romanticismo. El romanticismo es la expresión excesiva del sentimiento sobre la razón y como decíamos, va a estar muy combinada con la religión y también no debemos olvidarnos del carácter nacional, porque dentro del romanticismo van a nacer movimientos de liberación tanto en Latinoamérica como en Europa. Entonces, la preocupación del ser humano por liberarse o liberar a su patria también va a ser muy importante en el romanticismo. No simplemente es el amor a otra persona, el romanticismo, sino es el amor a la patria. Entre los autores importantes aquí tenemos a Víctor Hugo con su obra Los Miserables. También tenemos a Goethe con su obra Fausto, o Goethe, como ustedes quieran decirle. Tenemos obras románticas como Don Juan de Lord Byron, obras de liberación como Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla, una obra teatral muy importante y muy bonita, en la que conocemos la figura de Don Juan Tenorio, que se enamora de una monjita y bueno, hay otra historia de amor. También tenemos El estudiante de Salamanca de José de Espronceda, Cantares gallegos de Rosalía Castro, Rimas de Becker, Gustavo Adolfo Becker, los que todo mundo conocemos, las rimas más románticas que existen a nivel mundial. Hasta ahí las obras románticas. Esto es solo una muestra. Hay muchos más románticos a nivel mundial. Luego del romanticismo, nosotros vamos a conocer el realismo, que se extiende durante el siglo XIX. ¿Qué es el realismo? El realismo nuevamente nace como una reacción a los excesos del romanticismo y en el realismo el afán de los autores es centrar el ojo del lector en los detalles, los excesos del entorno social industrial, que es muy complicado. Cuando hablamos de realismo, también hacemos referencia a las revoluciones industriales, a la creación de ciudades con industrias. Entonces, el realismo trata de mostrarnos cómo es que la gente vive en esos espacios, cómo sufre, dónde comen los obreros, dónde duermen, cómo se vive en el campo, cómo uno vuelve del campo a la ciudad. Entonces, el realismo trata de mostrarnos eso sin entrar en romanticismos, trata de ser un reflejo, un espejo de lo que está sucediendo en ese ámbito. Por eso es que se caracteriza por la descripción objetiva de la vida cotidiana. Aparte, también el realismo se va a meter mucho con la psicología de los personajes. Va a basarse más en eso, cómo se sienten, qué hacen, qué piensan, ¿no? Por eso este tipo de libros del realismo son un poquito más ampulosos porque tratan de describir la realidad tal cual lo ve el autor. Aquí tenemos autores muy destacados que serían Honoré de Balzac con su obra Papagoriot. También tenemos a Stendhal con su obra Rojo y Negro. Gustave Flaubert con su obra Madame Bovary. Otra obra importante que es Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Guerra y Paz de León Tolstoy. David Copperfield de Charles Dickens.
Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, Mark Twain con su obra Las aventuras de Tom Sawyer, un poeta importante como Walt Whitman, que habla mucho de la realidad humana en su obra Hojas de hierba, y hasta ahí tendríamos algunos representantes del realismo. A la par del realismo ha habido otra corriente, otra escuela literaria llamada el naturalismo. Esta no ha nacido en contra del realismo, más al contrario, ha sido una prolongación del realismo, y en este tipo de literatura se exagera un poco los rasgos del realismo. Es por eso que se intenta hacer un retrato social científico de cómo se comportan las personas, los personajes, utilizando la pluma como un bisturí para analizar lo que sucede en el entorno social. Entonces, el naturalismo es una extensión del realismo, pero trata en las novelas, en los cuentos, en la poesía, hacer más allá todavía que el naturalismo. Intenta ir más allá en la descripción de lo que le suceden a las personas y a sus personajes. Entre estos tenemos algunos representantes. El más importante es Émile Zola con su obra Naná. También tenemos a Benito Pérez Galdós con su obra La desheredada, y a una autora española llamada Emilia Pardo Bazán, que escribe Los pasos de Ulloa. No hay muchos naturalistas, evidentemente existe esta escuela, pero como es una exageración del realismo, las obras serán muy detalladas. Entonces, hay muy pocos, relativamente pocos autores de este movimiento, de esta escuela literaria. Luego del naturalismo se presenta otra escuela llamada modernismo. Este movimiento literario es un movimiento español e hispanoamericano. Está emparentado mucho con el parnasianismo y el simbolismo. El modernismo buscaba la perfección formal en el arte. Además, trataba de utilizar un arte refinado. También se vuelven a las inquietudes espirituales. Hay una oposición frontal a todo tipo de vulgaridad. Eso quiere decir que en el modernismo solo se quiere hablar de arte, y dentro del arte se trata de perfeccionar el uso de la palabra, el uso de las oraciones, el uso de los párrafos. Es por eso que aquí vamos a tener autores muy importantes y decisivos para consolidar la gramática española. Entre uno de los autores no latinoamericanos tenemos a Charles Baudelaire con su obra Las flores del mar. Tenemos otro autor como es Arthur Rimbaud con su libro Iluminaciones. Y aquí empezamos a presentar a los latinoamericanos. Rubén Darío, que es uno de los más importantes representantes del modernismo, con su libro Azul. Otro de los autores importantes es Leopoldo Lugones con su obra Los crepúsculos del jardín. Ramón del Valle Inclán con su obra Sonata de otoño, Sonata de invierno. Y uno de los autores muy importantes para nosotros en el habla hispana, que es Juan Ramón Jiménez con su obra Platero y yo. Hasta ahí sería el modernismo, y luego del modernismo, seguidamente en la historia de la literatura, vendría el vanguardismo. El vanguardismo inicia en la primera mitad del siglo XX y se va extendiendo ya hasta más allá de la segunda mitad, pero el vanguardismo en sí no es un solo movimiento, sino que dentro de sí va a resguardar a diferentes formas de expresión literaria. El vanguardismo en sí es un conjunto de movimientos, como les decía, corrientes artísticas y literarias,
reactivas que surgieron en el siglo XX, especialmente aquellas que se desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial. Decimos que son reactivas porque van a negar en todo lo posible la forma que tiene la poesía, la forma que tiene la novela de ser escrita. Aquí vamos a ver que los autores escriben poesías con formas de caras, vamos a ver que se escriben poesías utilizando papeles recortados. Entonces, el vanguardismo abarca una variedad de movimientos y corrientes artísticas cuyo único elemento común es la libertad de expresión y la innovación estética. Eso quiere decir que vamos a romper todo lo que se había construido hasta antes, toda la perfección que quería tener con la literatura, y vamos a optar más por la libertad de la persona que escriba como quiera y que dentro de la estética utilice los recursos estéticos que él quiera. Dentro de estas obras vamos a encontrar autores importantes como es James Joyce con su obra El Ulises, Virginia Woolf con su obra Las olas, William Faulkner con su obra El ruido y la furia. Vamos a encontrar autores como Rainer Maria Rilke con su obra Sonetos a Orfeo, Guido Apollinaire con su obra Caligramas, este es el señor que hacía poesía con formas humanas, formas de sapitos, lo que él quisiera. También tenemos otro de los autores importantes, que sería Franz Kafka con su obra La Metamorfosis, un dramaturgo como Samuel Beckett, que escribe Esperando a Godot, otro dramaturgo como es Eugene Ionesco con su obra La cantante calva. Entonces, ese sería el desarrollo de la literatura. Hemos visto de principio a fin cómo es que la literatura va evolucionando y cuáles son sus características, y a su vez hemos ido mencionando las épocas en las que cada uno de ellos se desarrolla. Entonces, esta es la parte introductoria. Nos veremos la siguiente clase ya con el estudio del romanticismo y el realismo en Latinoamérica. Los saludo, nos vemos. Gracias por escuchar. Chao.